Michi, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Lalito, ¿qué tal? Oye, pues aquí con gusto y también emocionada de ver qué rápido reaccionas, Lalo. Eso es todo, esa es la actitud de viernes. Eso, que Michi, y sobre todo porque vamos a tratar, me voy a poner hasta cómodo, de un tema bien importante que yo creo que a Dani le va a importar bastante, el gluten. Somos varios los que estamos interesados en el gluten, porque hemos oído comentarios que si nos ayuda, que si nos perjudica. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra, incluso ha habido publicidad escrita o contenidos escritos que hablan muy, muy mal del gluten. Pero bueno, ¿es o no es benéfico? ¿Nos ayuda? ¿Nos estorba? ¿Qué es? Primero vamos a ver qué es el gluten. Perfectísimo, ¿sí? Ahí tenemos imágenes. Exactamente, se trata de una glucoproteína. Esta glucoproteína está compuesta de dos elementos que son la glutenina y la gliadina. Okay. Ajá. Esto se encuentra en muchas de las semillas de los cereales, adentro de la semilla, y contiene, eso sí, un altísimo valor nutritivo. En la siguiente imagen vamos a ver en dónde exactamente está ubicado en el gluten. Está el núcleo, en donde está el núcleo. Ahí justamente es donde se encuentran las moléculas del famosísimo gluten. En este caso, aquí tenemos una semillita de trigo, pero todo lo que es el endosperma o núcleo de esa semilla es lo que contiene el gluten. O sea, no hay manera de quitarlo. No es como la cascarilla, que la puedes retirar. No hay manera de quitarlo. En la siguiente gráfica podemos ver en dónde está, qué lo contienen, porque hay muchos mitos. Que si el trigo es malísimo, el pan blanco es malísimo. Bueno, también, si se trata de gluten, también lo encontramos en el trigo, en la cebada, ojo con la cervecita, en el centeno, en la avena. Estos son los más conocidos, digamos, aquí en Latinoamérica. Ajá. Pero también tenemos el bulgur, la escanda, el farro, la espelta verde, el camut y el triticale, que estos son esencialmente cereales que vienen de Etiopía y de por esa zona. Son semillas muy pequeñitas, sin embargo, todos son de forma de espiga. Casi todos, si tú los ves en las imágenes, son de manera de espiga. Bueno, todos estos tienen gluten. Entonces, no nos podemos confiar de que no, pues yo porque no como pan blanco, ya la hice. No, o sea, hay muchas maneras de obtener el gluten. Yo conozco a alguien que dice, no como gluten, pero el fin de semana, miren, la chela a todo lo que da. Entonces, ojo con eso, porque no es así. O sea, si eres celíaco, si tienes la enfermedad celíaca, entonces tienes que evitar todos esos elementos. Ahora, ¿cuáles son las características del gluten? ¿Cómo lo conocemos? Es una sustancia pegajosa que nos va a ayudar como a unir elementos de lo que constituye el pan. También actúa como elemento aglutinante, esto es que va a hacer que las moléculas de los compuestos en donde está se unan, se aglutinen, se conformen, y tiene también características gelificantes y emulgentes. Entonces va a proporcionar de volumen a esas células de los elementos que están conteniendo, por ejemplo, en una masa de pan. Ahí en las imágenes vemos que hay unas cosas así muy pegajosas. No, si lo viéramos, así lo veríamos, como gelatinoso. Pero tú has visto que cuando amasan los panaderos el pan, lo dejan reposar. Yo trabajé en una panadería, claro que me acuerdo. Bueno, pues tú sabes que con la fermentación la masa leva, y esta levación o elevación de volumen es debido a que los gases de la fermentación quedan atrapados entre la masa. Así es. Ajá. Y entonces cuando levan, lo que tiene el gluten es que hace efectivamente que ese volumen no se pierda, porque una vez ya cocido, la consistencia queda muy firme. Entonces, todas esas moléculas que se atraparon de aire quedan ahí y da la esponjosidad a los panes. Por eso se ve súper así. Exactamente. Es por eso que la panadería, la repostería aman el gluten. Sí, claro. No lo pueden evitar porque no hay otra manera, no hay otra manera. Ahora, fíjate muy bien, Lalo, aquí lo que vamos a tratar en el siguiente punto, que es muy importante, es, bueno, ¿qué alimentos lo contienen? Fíjate muy bien. Encontramos que no nada más es el pan blanco, también las pastas, el espagueti y todo eso que nos gusta, la cervecita, las granolas, todos los conjuntos de granolas que venden por ahí en el mercado tienen avena, tienen muchos elementos.
Tienen, por ejemplo, el muesli, la otra mezcla, también contiene muchos otros elementos, sorgo, trigo. La salsa soya, ojo, mucha gente dice, no, yo como mucho sushi porque me encanta el arroz y así no como trigo. Pulvo al os. No, sí tenemos que evitar el consumo de la soya si tenemos la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque se fermenta con trigo. Ojo, también es un elemento que los celíacos deben evitar. Los embutidos. ¿Por qué los embutidos? Vas a decir, ¿y ahí dónde? Exacto. Muchos embutidos se trabajan con almidones que provienen también de harina de trigo. Entonces, cuando los trabajan con almidones, contienen trigo. Entonces, ojo con los embutidos. También nos encontramos algunos compuestos de semillas, de condimentos que nos venden en los supers, que ya viene la mezcla para condimentar carne de no sé cuál. La mezcla para... Bueno, ojo con esas mezclas, ojo en saber qué tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces en el contenido de la botellita vienen elementos con gluten. Ojo con las semillitas con las que estamos aderezando nuestra carnita, nuestro pescadito. Es importante conocer qué contienen. Hay que leer etiquetas. Y también en algunos incluso chocolates, chicles y dulces tienen gluten. Dios bendito. Ojo, hay que aprender a leer nuestras etiquetas, ¿no? Por eso es que la regulación es bien importante. Ahora, ¿por qué rechazo? ¿Por qué viene el rechazo al gluten? Ya sea que tengas la enfermedad celíaca o celiaquía o alguna intolerancia al gluten. Esto es importante definir, porque si nada más eres intolerante al gluten, bueno, puedes decir, le bajo a mi consumo. Pero si eres celíaco, le bajo a mi consumo a lo mejor de trigo, que es lo que mucha gente dice que, ay, que el pan, bueno. Pero si tienes la enfermedad celíaca o tienes celiaquía, entonces sí es importante tomar a rigor todas las medidas, porque esta es una enfermedad de tipo inmunológico, ¿sí? En donde el rechazo al gluten es absoluto. O sea, no hay vuelta de hoja, no se acepta, punto. La gente se pone muy mal. Los síntomas pueden ser migraña, reflujo, anemia y dermatitis. Esto puede ser provocado por causas congénitas o bien por cuestiones ambientales. Incluso, ahora, ¿qué es la intolerancia? La intolerancia al gluten es muy diferente, no tiene tantas consecuencias como es la celiaquía. Sin embargo, viene la suspensión de la digestión o la distensión estomacal. Así es. Tú has visto muchas personas que toman mucha cervecita, mucha, se les va inflando la pancita. Igual a los que comen como mucho pan, se les va inflando la pancita. Esto pasa cuando todos aquellos que comemos gluten en demasía y no lo podemos digerir con rapidez, se nos va distendiendo el estómago. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué medida podemos tomar? Evitar el consumo. Evitarlo. Claro. No hay de otra, más que evitar el consumo. ¿Quiénes lo van a evitar? Aquellas personas que tienen esa cualidad de tener esa sensibilidad muy desarrollada por el gluten, o bien las personas que tienen la enfermedad celíaca. Los demás, los que tienen un buen funcionamiento del tracto digestivo, no pasa nada. No pasa nada mientras no coman en exceso. ¿Por qué? Porque viene la harina acompañando. Porque muchas veces la gente lo hace por moda, por seguir también de cierta manera un régimen alimenticio de cierta manera sano. Más sano o más bajo en carbohidratos, pero no es nada más el carbohidrato lo que están evitando, ¿no? Sino aquí en este caso específico es el gluten. Perfecto. Ahora, ¿qué opciones puede tener la gente? El maíz, buenísimo, o sea, no tiene la tortilla, gluten. por ejemplo. Exactamente, el arroz, el amaranto, que está muy de moda, que es buenísimo y que tiene cualidades maravillosas, ¿sí? Está el sorgo, está el mijo, por ejemplo, véngase mijo. No es cierto, véngase mijo para acá. No, son granos diferentes que nos pueden servir, cereales, perdón, diferentes, que nos pueden servir para sustituir. También tenemos otras opciones, como por ejemplo el alforfón. El alforfón es una especie de trigo sarraceno, así se llama. Tenemos la quinoa, que no es un cereal propiamente, es un pseudo cereal. Tenemos el teff, que son semillitas pequeñitas, así como del tamaño de la chía, por ejemplo. Sí. La chía no la podemos hacer masita porque sí nos sale muy caro, pero podría ser. Tenemos la opción de los frutos secos, nueces, cacahuates, almendras. Todos estos son frutos secos que podemos utilizar